Buenos días, somos el equipo de Justa Freire y vamos a presentar nuestra investigación sobre los diferentes tipos de familia. Aquí están mis compañeras Sara, Laura, Mónica y Andrea. Y a continuación vamos a dar paso a la presentación. La familia es considerada una institución social. Como podréis observar, Tavers-Watts define la familia como una institución socializadora de carácter primario. Por lo tanto, es y será siempre la principal responsable de la educación de los niños y de las niñas. En el Real Decreto 1630-2006 del 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación infantil, nos dice que la familia es el primer entorno cercano y cotidiano del niño y de la niña, donde se desarrolla. Por ello, constituye una estructura básica a través de la cual adquieren conocimientos, normas, valores, costumbres, culturas, etc. El hecho de que esté desapareciendo un tipo exclusivo de familia nos ha hecho replantearnos qué papel debe de tener la escuela y la educación en todo ello. Atendiendo y afirmando las ideas, la educación se entiende como un pilar fundamental para el cambio y el progreso, promoviendo así en todo momento la equidad y la diversidad desde edades muy tempranas. Cabe destacar que todas las definiciones que hemos encontrado de la palabra familia tienen un aspecto en común que nos ha llamado la atención, y es hogar compartido. Como bien se puede observar en la diapositiva, la definición adecuada de familia sería la siguiente. La familia se entiende ampliamente como el ámbito donde el individuo se siente cuidado, sin necesidad de tener vínculos o una relación parentesca directa. En este apartado se va a analizar la evolución de la estructura familiar y, por lo tanto, los diferentes modelos familiares existentes hoy en día en la actualidad. Estos son los siguientes. Familia biparental, nuclear o tradicional. Es la más frecuente en Europa y se trata de la convivencia de una pareja unida por lazos afectivos. En este caso, prima el interés familiar antes que el individual. La familia monoparental es aquella que está compuesta por un padre o una madre que vive sin pareja. Las principales razones para que se dé esta situación suelen ser abandono, viudez, migración por trabajo y muchas más. La familia reconstituida o familia compuesta es aquella que se refiere a la familia que se rehace con el padre o con la madre, que tiene hijos o hijas a su cargo, y que el cónyuge puede o no tener hijos. La familia con hijos adoptivos son las familias que adoptan niños y niñas. Las familias homoparentales son aquellas familias que están compuestas por una pareja del mismo sexo. La familia polinuclear son padres o madres de familia que deben atender económicamente, además de su hogar actual, su anterior hogar dejado tras divorcio. La familia sin hijos o hijas es la familia que solo está constituida por una pareja. Y por último, la familia extensa es la familia cercana como abuelos, primos, tíos, que conviven en el mismo hogar. Estas estructuras no son cerradas, por lo que te puedes encontrar con diferentes características correspondientes a una familia u otra. Para llevar a cabo este trabajo de investigación y poder obtener los datos relacionados con el tema de la inclusión de los diferentes modelos de familia en la escuela, por un lado, hemos realizado varias encuestas y las hemos difundido a través de las redes sociales a nuestro entorno más cercano y para así poder tener una mayor participación. Y también hemos realizado unas preguntas a varios alumnos y alumnas de dos colegios diferentes. Hemos realizado tres tipos de encuestas diferentes: la encuesta de la perspectiva social, la encuesta de la perspectiva docente y una encuesta a familias monoparentales. Después también realizamos una entrevista personal a una familia homoparental de dos madres. Con la encuesta de la perspectiva docente queríamos saber otro tipo de datos, como por ejemplo si ellos usaban algún recurso, estaban usando actualmente algún recurso, si se trataba el tema en el aula con su alumnado, si habían tenido alguna experiencia negativa, tanto relacionado con familias porque no quieran saber otros modelos de familias o que se les enseña a sus hijos o hijas otros modelos de familias,
o si consideraban importante trabajar este tema en el aula, si su alumnado conocía los diferentes tipos de familia y ellos también que tenían en su aula. Y bueno, así esas preguntas. Os hemos adjuntado en el documento la encuesta y próximamente mi compañera dirá los resultados que hemos obtenido. Como ya he dicho antes, también hemos realizado encuestas a familias monoparentales. En este caso ha sido a 2 familias monoparentales. Lo que queríamos obtener de esta encuesta era saber cómo se sentían esas familias socialmente, si habían tenido situaciones molestas y si se habían tenido o habían sentido ese apoyo desde la escuela para ciertas situaciones. En cuanto a la entrevista con la familia homoparental, hemos seguido el rol de la encuesta a las familias monoparentales. En este caso, también las respuestas que hemos obtenido han sido respuestas sobre cómo se han sentido ellas socialmente y su familia, si se han sentido juzgadas, si han recibido apoyo desde la escuela, esa familia, ese tipo de familia se ha tratado en el aula. Y la verdad que hemos, desgraciadamente, obtenido respuestas de la sociedad que todavía las sigue juzgando y que desde la escuela sí que se ha tratado el tema positivamente. Finalmente, le realizamos unas preguntas a nuestro alumnado de 2 tipos de colegios diferentes, o sea, 2 alumnados totalmente diferentes. Las preguntas eran: ¿qué es para ti una familia? En todas las familias tiene que haber un papá y una mamá. Puede haber una familia con solo una mamá o con solo un papá. En todas las familias el papá y la mamá tienen que vivir en la misma casa y puede haber una familia con 2 mamás y con 2 papás. Nos hemos sorprendido gratamente, ya que los alumnos y las alumnas han contestado con total normalidad y de hecho nos preguntaban que por qué no iba a ser así. O sea, que eso significa que en la escuela y en casa se ha tratado el tema con total normalidad. Yo soy Sara y voy a comentar los resultados que hemos obtenido a través de nuestras encuestas. De las encuestas solo hemos seleccionado las preguntas que más importantes nos han parecido para exponer. En primer lugar, voy a hablar de la encuesta de perspectiva social. Un 80% de las personas que la han contestado afirman conocer el término de familia monoparental. Un 57,5% conoce el término de familia biparental y un 50% el de familia nuclear, lo que nos sorprendió porque ambos términos son referidos para el mismo tipo de familia. Además, un 42,5% reconoce haber escuchado alguna vez en su vida hablar de las familias reconstruidas. Esta es una de las muchas preguntas que hay en nuestro cuestionario, pero es suficiente para darnos cuenta del poco conocimiento que tiene la sociedad acerca de los tipos de familia. A continuación, voy a hablar de la encuesta de perspectiva docente. La pregunta que hemos seleccionado ha sido: ¿has trabajado en tu aula la diversidad familiar? A lo que un 64% de profesoras y profesores contestaron que sí lo habían trabajado. Sin embargo, un 28% no lo han trabajado y un 8% ni siquiera se lo han planteado, es decir, que no lo ven lo suficientemente importante como para dedicarle tiempo dentro del aula. A los docentes que sí han realizado esta labor, les hemos preguntado cómo lo han hecho y hemos seleccionado los recursos que más comunes nos han parecido. Estos recursos son cuentos, álbumes ilustrados, talleres, tertulias, mediante el tema de las profesiones, vídeos, imágenes, etc. Casi todo muy visual. Por último, hemos querido demostrar cuáles son los conocimientos que tiene el alumnado acerca de los modelos de familia. Tenemos la suerte de estar en contacto con un aula, así que hemos preguntado de primera mano qué es lo que saben. Para hacerlo hemos utilizado esta ficha que hay aquí arriba, que está hecha con diferentes modelos de familia. Hemos ido preguntando si todos estos modelos de familia son válidos y el alumnado nos contestó que sí,
que todos los modelos de familia eran válidos. Pero a mí personalmente me pasó algo curioso. Y es que al día siguiente de haber trabajado esta ficha, vinieron dos hermanitos, una nena y un nene, diciéndome que se habían equivocado. Que una familia de dos papás o de dos mamás no podía ser una familia. Yo sorprendida les dije que ¿por qué? ¿Por qué no podían ser una familia? Y ellos me contestaron, a ver, señor, sí pueden ser una familia porque se quieren, pero mi mamá nos ha dicho que a los ojos de Dios no estaría bien visto. Este hecho nos hizo reflexionar mucho cuando yo se lo conté a mis compañeras y decidimos hablarlo en en el apartado de conclusiones que lo comentará Yariza a continuación. Para saber la diversidad familiar que había en nuestro aula, decidimos decirle al alumnado que tenía que hacer un dibujo de las personas que vivían con ellos en su misma casa, para hacernos un poco una idea. Y aquí hemos puesto dos de los ejemplos que nos realizaron. A través de la investigación realizada hemos podido comprobar cómo con el paso de los años ha ido aumentando el conocimiento de la sociedad sobre los diferentes modelos familiares. También hemos notado un aumento en la diversidad familiar, contando cada vez con más familias homoparentales, adoptivas o reconstruidas. Mediante las entrevistas realizadas a los diferentes tipos de familias, hemos podido comprobar cómo éstas no se han enfrentado a ninguna dificultad, pero sí han echado en falta ayudas o recursos desde parte de los centros educativos. Estas familias también nos hablan que desde las aulas se trabaja muy poco la diversidad familiar. Esto nos hace ver que, aunque haya habido un avance en la sociedad, aún nos queda mucho que trabajar desde las aulas. Pero cabe destacar que en las encuestas realizadas a los docentes hemos podido ver cómo cada vez son más los profesores y profesoras que apuestan por trabajar en sus aulas la diversidad familiar. Por otro lugar, en la investigación realizada para el trabajo de campo al alumnado, obtuvimos una respuesta por parte de dos hermanos, la cual fue modificada al día siguiente tras tratarse este tema en el ámbito familiar. Por este motivo, recalcamos la importancia de trabajar conjuntamente con las familias para no perturbar el aprendizaje social de nuestro alumnado. Tras la realización de este trabajo, hemos llegado a la conclusión que los docentes y las docentes pueden modificar la visión de la sociedad dotando a los futuros adultos y adultas de una perspectiva más igualitaria. Respecto a la propuesta didáctica, nos hemos basado en el Decreto 38/2008 de la Comunidad Valenciana en Educación Infantil, concretamente en el área 3, los lenguajes, comunicación y representación. En este decreto dice textualmente: la escuela, por lo tanto, debe ayudarles a conocer, entender y convivir con otros niños y niñas que provienen de familias de características diferentes a la suya, para continuar el proceso de socialización. Esta propuesta didáctica la hemos querido diferenciar de un ámbito escolar y de un ámbito familiar, ya que, como ha mencionado antes mi compañera Sara, cuando quisimos hacer nuestro trabajo de campo en el ámbito escolar actual nos dimos cuenta que hoy en día sí que se empiezan a trabajar los modelos de familia en la escuela, pero que después, cuando vamos a casa, ese proceso de socialización, ese proceso de una educación social se rompe, quiebra, no es igual que el que se está dando a ver en la escuela. Por tanto, vemos importante no solamente trabajar con el alumnado de nuestro aula, sino también empezar a dar una perspectiva social también dentro del ámbito familiar. Por ello hemos querido separar nuestra propuesta didáctica en dos vertientes. En el ámbito escolar trabajaremos sobre todo con el recurso de los cuentos, ya que es un método muy significativo y mediante el cual podemos dar la visibilidad de la gran diversidad de familias que tenemos hoy en día. Además, este recurso no solamente será de la parte del ámbito escolar, sino que también la llevaremos a cabo en el ámbito familiar, ya que cada 15 días nuestro alumnado se llevará esos cuentos a casa y los leerán durante el fin de semana con sus familias. Ello nos dará la oportunidad de que sus padres o sus madres pues les puedan preguntar si conocen qué modelo de familia es el que aparece en ese cuento, o les pueden preguntar dudas que ellos o ellas mismas tengan. O también la parte más importante que encontramos aquí es que los niños y las niñas, sus hijos y sus hijas, sean capaces de hablar del tema en casa,
que no solamente piensen que podemos hablarlo en el cole y ya está, que es una parte importante. En el ámbito escolar también trabajaremos mediante juegos, mediante canciones, mediante cortos. Una de las canciones que hemos seleccionado es Todos estamos en círculo y se van mencionando diferentes modelos de familia. Si el modelo de familia que se menciona es el tuyo, pues tú tienes que salir al centro, hacer un baile y volver a tu puesto. En el ámbito familiar trabajaremos sobre todo con el libro viajero, el libro familiar. En él cada semana se lo llevará un niño o una niña y nos tendrán que poner fotografías de su familia, ya sea con su mamá, ya sea con sus papás, ya sea con su papá solo, donde el niño se vea reflejado en las fotografías y a la semana siguiente el niño sea capaz de contarnos quiénes son esas personas, cómo se llaman, qué distinción tienen con él, si es su hermano, si es su hermana, si es su tía, si es su papá, si es su otro daddy. Entonces, consideramos que no solamente lo estamos trabajando en casa, sino que también lo trabajamos en el aula para dar a conocer el resto de familias. Un aspecto importante es que cuando el libro viajero va a casa, no solamente se trata de realizar mi parte del libro viajero, sino también se trata de que las familias conozcan la diversidad familiar que hay en el aula de su hijo o de su hija. Esta propuesta didáctica está planteada para trabajarla en el tercer trimestre, pero hemos de recalcar que su contenido es transversal, por tanto hay que fomentarlo a lo largo de toda la etapa educativa, no solamente en un momento concreto. A continuación vamos a poneros un vídeo para terminar nuestro trabajo y para que observéis que los niños y las niñas son felices con su familia, porque al final una familia es quien te cuida, una familia es quien te quiere. Yo tengo mi familia y tú tienes la tuya, pero las dos son familia. Hola, Santos, like. Y ahora comer. Y os voy a preguntar una cosa. Al patio me gusta jugar a los superhéroes. Y tengo dos papás. Que no papás. Tenemos dos papás. Uno se llama Manuel. Y Iván, papá y Dani. Papá y Dani. Somos una familia súper feliz. Y nos reímos mucho. Papás. Papá, te quiero mucho. Dani, te quiero mucho. Papás, los quiero mucho. Mucho. Y después te besaría. Hola, Dani. Para nosotros es natural. Me sería viejo. Hay muchos tipos de familia. Tienes familia que llevan una mamá y un papá, otras dos mamás, otras dos papás, una mamá solo, un papá solo.